Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este segundo seminario del curso de transferencia de calor, donde estaremos desarrollando interesantes problemas aplicativos a lo que es diseño de hornos, resolviendo problemas de estos ya conocidos textos que son Incropera y J.P. Holman. Pasemos rápidamente a nuestros problemas del día de hoy. Una pregunta completa tipo examen. Me dicen así: un calentador de varilla larga de diámetro de 10 milímetros y emisividad unitaria es coaxial con un reflector semicilíndrico bien aislado de 1 metro de diámetro. Un panel largo de 1 metro de ancho está alineado con el reflector y separado del calentador por una distancia de 1 metro. El panel está cubierto con una pintura especial con esta emisividad que se cura al mantenerla a 400 Kelvin, es decir, se seca, ¿no? El panel está bien aislado en su lado posterior y todo el sistema se coloca en un cuarto amplio donde las paredes y el aire atmosférico en reposo están a 300 Kelvin. ¿Listo? Se puede ignorar la transferencia de calor por convección para la superficie del reflector, lo cual no impide de que yo considere convección en las demás superficies, ¿cierto? Bueno, estas son las preguntas. Primero, dibujar el circuito térmico equivalente para el sistema y acotar todas las resistencias y potenciales pertinentes. Luego, expresar resultados en términos de las variables apropiadas. Escriba el sistema de ecuaciones necesarios para determinar las temperaturas del calentador y del reflector. Estas temperaturas T1 y T2 respectivamente, determinar esas temperaturas. Luego, finalmente, hay que determinar también la rapidez a la que se debe suministrar energía eléctrica por unidad de longitud del calentador de varilla. Es básicamente un horno, ¿sí? Un horno de pintura. Pasemos a nuestro análisis respectivo. Tomemos nota de los datos. Nuestro esquema, ¿cierto? Esa H, 1 metro. El diámetro de nuestro calentador, 1 centímetro. El diámetro del reflector es 1 metro. Y el ancho de esta placa es 1 metro. ¿Listo? Ahora, para la condición del aire, necesitamos la temperatura media, ¿cierto? 350 Kelvin para las condiciones que me dan en datos. Esta sería la conductividad, ¿cierto? De tablas, la viscosidad dinámica, el Prandtl, la difusividad térmica. ¿Listo? Las consideraciones que tendremos en cuenta para este problema: primero, condiciones de estado estable, ¿no? Es decir, el calor está fluyendo permanentemente sin alteración. Las superficies de difusión son cuerpos grises, mientras que las superficies tanto del calentador como de los alrededores van a modelarse como si fueran cuerpos negros. ¿Estamos de acuerdo? Siguiendo las condiciones del problema y también todo aquello que consideramos de trascendencia. ¿Listo? Estas condiciones para las superficies nos van a servir para determinar, por ejemplo, las emisividades, ¿no? Tenemos para el calentador un cuerpo negro, ¿cierto? Para el reflector, un difusor. Hemos dicho que las paredes de los alrededores también se estarían comportando como si fueran cuerpos negros. Y por último, la emisividad de la superficie. ¿Listo? Ahora, bajo este contexto es que vamos a trazar nuestro circuito térmico. Acuérdate que esto es pintura y nos daban este dato, ¿cierto? Y aquí tengo nuevamente mi horno. Voy a tomar nota aquí de las superficies, ¿cierto? A1 el área del calentador, A2 para el reflector, esta pantalla semicilíndrica, A3 la placa, mientras que A4 vienen a ser los alrededores, cuyas dimensiones desconocemos completamente. Empezamos entonces con el calentador, al cual
o el cual suministra calor, ¿cierto? Con su radiosidad respectiva, J1. Nos dirigimos hacia la superficie 2, claro, aquí estaría la resistencia térmica, pero A1 también le suministra calor a las demás superficies, ¿cierto? A los alrededores y también a la placa. 3 resistencias en paralelo. Observa. Ahora vienen los rebotes. La superficie 2 hacia la superficie 4 y hacia la superficie 3 respectivamente. ¿Cierto o no? El reflector de calor. ¿Listo? Ahora la superficie 3 también reflejará calor hacia la superficie 4. Y aquí estamos cerrando nuestro circuito, ¿cierto? Pero aquí tenemos además emisividad, ¿cierto? La resistencia térmica para la superficie 3 será diferente, dado de que aquí poseemos emisividad. La radiosidad será diferente de la potencia emisiva. ¿Estamos de acuerdo? Ahora nos dicen de que en la superficie 2 nosotros podemos despreciar la convección, ¿cierto? Mas no así ni en la superficie 1 ni en la superficie 3. Y eso es lo que vamos a considerar aquí. Hay convección, calor por convección en la superficie 1. No hay emisión de calor, sino rebote, ¿cierto? En el punto 2. Tampoco hay emisión de calor propia en la placa. Y aquí tampoco podemos despreciar la convección. ¿Estamos de acuerdo? En el punto 1 sí podemos considerar la radiosidad igual a la potencia emisiva. Lo mismo en el nudo 2 y también en el nudo 4. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que en el nudo 3, como estás observando, hay un caso especial, ¿no? Es algo análogo a las caídas de potencial en los circuitos eléctricos. Es algo completamente similar. Ahora vamos a indicarte el sentido de los flujos de calor, ¿cierto? De 1 hacia 2, de 1 hacia 4 y de 1 hacia 3. ¿Listo? Del nudo 3 hacia 2 y hacia 4 respectivamente, y del nudo 2 en este sentido. Esto nos va a ayudar a escribir las ecuaciones de manera análoga a la ley de Kirchhoff de la electrodinámica. ¿Estamos de acuerdo? Acá, por ejemplo, este calor por convección sería el que atraviese esta resistencia R3. ¿Te das cuenta o no? Completamente análogo entonces a un verdadero circuito eléctrico. Q sería la corriente. Y estamos trabajando tal como lo hacíamos en la parte de conducción de calor. Solamente que ahora el circuito es un poco más complejo. ¿Listo? Ya tenemos entonces aquí nuestro circuito térmico, tal como nos piden. Y ahora comenzaremos con el planteo de las ecuaciones, la cual será, como te dije, análoga a la famosa ley de Kirchhoff de los nudos. Voy a empezar aquí con el nudo J1. ¿Estamos de acuerdo? Entra calor, ¿cierto? Q1. Sale calor convectivo, negativo. Sale calor hacia J2. Esto sería algo así como la ley de Ohm, ¿no? Voltaje entre resistencia y esto sería la corriente. Observas. Sale calor hacia J4. Caída de voltaje entre resistencia. Sale calor hacia el nudo 3. ¿Listo? Entonces ahí hemos terminado. Esto sería idénticamente 0. Es misma ley de Kirchhoff, ¿cierto? ¿Te diste cuenta? Solo que el calor no fluye como la corriente eléctrica, sino va de los puntos más calientes hacia los puntos más fríos. ¿Estamos de acuerdo entonces? Muy bien, hemos terminado aquí con el nudo J1. Esto sería mi primera ecuación que me están pidiendo. Ahora voy al nudo J2. ¿De acuerdo?
no hay calor y está entrando calor de la resistencia 1, 2, ¿cierto? Pero mira cómo escribo aquí esa resistencia. En el nudo J1 todas las resistencias empiezan de 1 a 2, de 1 a 4 y de 1 a 3. Y mira cómo escribo acá la resistencia. De 2 a 1. Y ahora, sumando porque también está entrando aquí otro calor de la resistencia 2, 3, ¿cierto? Y luego sale calor hacia la resistencia 2, 4. Ya lo tenemos aquí. Esto también sería idénticamente 0. Sencillo, ¿verdad? Mira, nudo J1, todas las resistencias empiezan con 1. Nudo J2, todas las resistencias empiezan con 2. Ahora vamos al nudo 3. Todas las resistencias empezarán con 3. Mira, sale calor el convectivo, ¿cierto? Entra calor de la resistencia 1, 3. Sale calor de la resistencia 2, 3. Mira cómo se está escribiendo. Sale calor de la resistencia 3, 4. Listo. Esto sería idénticamente 0. Aquí estoy completando mis ecuaciones. Únicamente me falta aplicar la ley de Ohm, entre comillas, para esta resistencia que es especial. Y me va a servir para calcular ese calor convectivo. O sea, me estoy refiriendo a este Q de aquí. Sería igual voltaje entre resistencia. ¿Sí o no? Caída de voltaje, que es J3 menos EB3, ¿no? Radiosidad menos potencia emitida. ¿Listo? Esta sería entonces mi cuarta ecuación. Y listo, mira, ya tengo un sistema de ecuaciones. Lo demás ya es un poquito más mecánico. Para calcular las resistencias térmicas, en este caso, voy a necesitar los famosos factores de visión. Esto lo vamos a hacer de manera resumida, ya que vamos a hacer un seminario especial dedicado a esta parte del curso. De tablas, vamos a obtener este valorcito. Yo he utilizado una tabla especial. Mira, la superficie 1 es un cilindro hacia un cilindro exterior, ¿cierto? 1, 2. Aquí lo tienes. Esta tablita he usado. Voy a postearla también en la página a fin de que puedas disponer de ella, porque es muy útil a estas alturas del partido, donde no solamente te van a servir las tablas del libro, ¿no? Que son bastante limitadas, sino también vas a tener que dotarte de muchos recursos a fin de que puedas enfrentar diversas situaciones que se presentan en la vida práctica. ¿Ves? Acá tienes un medio 0.5, F21 es el radio. Observas, nuestro radio es 10 milímetros, 0.01 metros, así lo estamos describiendo. F13 es de un cilindro a una placa, ¿no? Nuevamente ahí vamos a nuestra tablita, cilindro placa. Con las dimensiones, simplemente aquí reemplazar datos para obtener F12 y F21. Muy sencillo. Y listo. Tenemos de 1 a 3 y también de 3 a 1. Estos factores nos van a servir, como te decía, para calcular las resistencias térmicas. Ahora vamos a aplicar la famosa propiedad de adición, ¿no? La suma de estos tres factores 1, 4, 1, 2, 1, 3, porque son las únicas superficies a las cuales emite calor nuestro calentadorcito, es 1, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular el F14, que no lo tengo en tablas, de esta manera. 0.352, ya que conozco los demás. Ahora, otra propiedad importante, que es la famosa reciprocidad, nos va a ayudar a calcular estos dos factores, F23 y F32. Esto si no lo tengo en las tablas, necesito aquí ayuda adicional. Listo, pero las áreas por lo menos, acuérdate que
es de longitud infinita, por eso lo estoy considerando L. Esta L es hacia la pantalla. ¿Listo? Pero me falta determinar F32. A esto le llamo A. Y ese F32 lo voy a calcular utilizando otro principio, que es el de superposición. Mira, el factor de visión de esta placa plana hacia la placa o hacia el reflector A2 más el factor de visión de la placa plana hacia la superficie del calentador va a ser igual al factor de visión de la proyección de este semicilindro A2, ¿cierto? Ambas áreas, mira, estarían superpuestas. Yo puedo modelarlo como si fuera una sola placa plana, ¿estamos de acuerdo? Es decir, la sombra del reflector, considerarlo como si fuera una sola superficie. Ese sería mi F32'. Ahora lo vamos a trabajar como si fuera una placa plana, dos placas planas en realidad. F31 ya lo tengo, me falta este F32'. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, como te vuelvo a reiterar, la suma de F32 más F31, el factor de visión hacia estas dos superficies, así como están, equivale al factor de visión hacia una placa plana que absorbería ambas áreas. ¿Estamos de acuerdo? A ese le estoy denominando F32'. Y aquí necesito esta tabla, que es la que sí me suministra el libro. Ese F32' es el que necesito. Tengo la relación W sobre H, que sería en mi caso L2 entre la separación entre placas, es 1 en mi caso. Y luego L1 entre D, considerando que es infinitamente largo ese horno, ¿cierto? Sería infinito. Ahora con estas dos voy a hacer mis proyecciones respectivas. Uno, aquí, hacia la última curva, ¿no? ¿Cuánto tendría acá? 0.42. ¿Te das cuenta? La superficie 1, que sería la placa A3, y la proyección del reflector más el calentador. Ambos se están considerando como si fuera una sola placa plana. ¿Listo? Ahora sí puedo reemplazar aquí mis datos y de ambas ecuaciones A y B voy a obtener los factores que estoy necesitando, F32 y F23. ¿Qué te parece? Vamos a hacer un seminario especial de esto, de factores de visión, a fin de que puedas trabajar con un poquito más de seguridad en este sentido. Nuevamente aplicaremos adición, esta vez para calcular el factor que nos falta, el F3, 4. ¿Listo? Porque yo puedo decirlo así, ¿no? De 3 a 4, de 3 a 2 y de 3 a 1. Pero ambas hemos dicho que pueden reemplazarse por una placa que sería la sombra del reflector, ¿no? Por eso es que lo estoy considerando así. De 3 hacia los alrededores más la placa equivalente que utilizamos para calcular F32 y 23 sería la unidad. ¿Listo? Esto me está dando entonces 0.58. Con esto estoy concluyendo los factores de visión. Ahora voy a hacer mi resumen para calcular las resistencias térmicas. Resistencias entonces. Y esta es la fórmula utilizada, ¿cierto? RIJ, 1 sobre área involucrada, FIJ, ese sería el factor de visión. ¿Estamos? Entonces aquí estamos haciendo una tablita donde tomaremos nota tanto de los valores de I y J, también de las áreas, los factores de visión y por último las resistencias en forma tabulada ordenadita. ¿Listo? IJ, como hemos visto, es 1, 2, 1, 3, 1, 4, ¿cierto? Luego las combinaciones 2, 1, 2, 3, 2, 4. Y luego 3, 1, 3, 2, 3, 4. Ya que no hay rebote hacia la misma superficie. Para 1, 2 es el área 1, es el área de nuestro calentador. ¿Estamos de acuerdo? El área 1.
de radio 1 centímetro, ¿cierto? Manda entonces para las 3 primeras resistencias, el área 2, que sería el reflector, y luego la placa, que es un rectángulo. Acuérdate que L lo estamos considerando, ese L sería infinito, ¿no? Y aquí tabulamos los factores de visión calculados, 0.5, todos los valores que hemos obtenido. ¿Estamos de acuerdo? Y a este lado vamos a tabular las resistencias térmicas. Ya con estos datitos, acá nos está dando, por ejemplo, todos en función de L. ¿Qué te parece? Lo estamos trabajando de manera ordenada y ya aquí en verdad hemos acotado, ¿no?, lo que nos piden. Hemos acotado las resistencias. Claro, solamente nos estarían faltando la resistencia 3 que posee emisividad. Esa la hubiera anotado aquí, pero lo voy a hacer aparte. Y ahora voy a lo siguiente, que me piden, que son las temperaturas 1 y 2, ¿cierto? Pero para eso necesito calcular, te habrás dado cuenta, tanto potencias emisivas, que están de incógnita, como también de radiosidades. Este era el sistema de ecuaciones. Mira, solamente me va a servir la ecuación 2 y la ecuación 3 en este caso, como vas a poder ver a continuación. ¿Te acuerdas de la famosa ley de Stefan Boltzmann? Aquí la vamos a necesitar para poder calcular las potencias emisivas en cada uno de los puntos. ¿Estamos de acuerdo? Yo de aquí solamente conozco dos temperaturas, la 3 y la 4. T3 era 400 Kelvin y T4 es 300 Kelvin. Entonces ahí reemplazo mis datos, me va a salir la potencia emisiva en el punto 4 y también la potencia emisiva en el punto 3. Esto ya lo puedo reemplazar aquí en mis ecuaciones, pero además necesito calcular este calor por convección, ¿cierto? Esto lo voy a hacer aparte. ¿Estamos? Mira cómo calcularemos, es calor convectivo. Entonces aquí vamos a hacer un breve repaso de lo que es convección, ¿cierto? Es una placa que se encuentra recibiendo calor por convección libre, una placa plana, ¿sí o no? Entonces ahí recordar ese capítulo. Primero, calcular nuestra longitud característica, área sobre perímetro, ¿cierto? Esto sería aproximadamente W medio, si es que nosotros consideramos esto de acá. Según ya tus vastos conocimientos matemáticos, si L tiende al infinito, tendrías este resultado. ¿Listo? Esto me estaría dando entonces medio metro. Lo siguiente será mi número de Rayleigh. Todos los datos los puedo conocer, ¿cierto? Ese beta es la inversa de la temperatura media. ¿Listo? T3 era 400 Kelvin y la temperatura ambiente era 300 Kelvin. ¿Listo? El alfa y el nu de la viscosidad cinemática también eran conocidos, de manera que yo puedo calcular aquí fácilmente mi número de Rayleigh. ¿Listo? Ahora esto me va a servir para calcular el Nusselt respectivo, 123.64. Ahora el coeficiente convectivo con el K y la longitud característica. ¿Listo? Ambos datos los hemos sacado al comienzo, tendríamos 7.42 watt metro cuadrado Kelvin. Finalmente vamos a hallar este calor convectivo, pero en términos del área, como vas a poder apreciar a continuación. 742 watt metro cuadrado. Mira, estoy considerándolo Q convectivo 3, pero con asterisco, porque estamos en función del área. Y esto así no lo podemos manejar directamente en las ecuaciones que nosotros hemos planteado. Ahora lo vas a ver. ¿Ves? Nosotros aquí hemos calculado el Q convectivo, pero con asterisco, en función del área, ¿no? O sea, por unidad de área. Mientras que este Q simplemente está en watts. No te confundas aquí. La ecuación A, es decir, de la resistencia R3, ya podemos reemplazarla ahí, ¿cierto? Esto tendríamos ecuación A en la número 4. Pero mira,
Este es, como te decía, calor convectivo pero sin asterisco. Este está en función del área, ¿cierto? El A3 que pase a dividir al Q. ¿Estamos de acuerdo? Y tendría esto de aquí. Observa, el área pasó a dividir al Q convectivo 3 y ahora sí me quedó el asterisco. ¿Observas? ¿Ves? Entonces se trata de una jugada matemática para poder aprovechar el dato que se ha obtenido. Ahora sí, ya puedo calcular tranquilamente mi J3 o mi radiosidad 3 con estos datos que tengo aquí. ¿Listo? 1769.53 watt metro cuadrado. Ahora todo se reduce a reemplazar aquí en 2 primero las potencias emisivas, ¿no? Ahora, ¿cierto? Mira, estoy reemplazando inclusive las resistencias. Todo esto me está quedando en términos de L. Pero esa L se me puede cancelar, ¿no? Aquí he cancelado L, por ejemplo. Sería mi segunda ecuación. Para que sea un sistema lineal lo voy a dejar así. Ahora en la ecuación 3, algo parecido, ¿no? Y nuevamente acá tenemos el problema del Q calculado. Acuérdate de que A3 es 1 por L, ¿sí o no? El área de la placa. Entonces lo único que tengo que hacer acá es dividir esa ecuación entre L, ¿sí o no? Entre L miembro a miembro, mira, se me cancela. Y ahora sí, la ecuación 3 se convertiría en el Q asterisco. ¿Observas? Y ahora ahí tranquilamente puedo reemplazar mi Q convectivo asterisco, 742 watt metro cuadrado. Esto sería nuevamente mi tercera ecuación. Y ahora sí voy a reemplazar todos los datos. Mira, ya me va a quedar un sistema lineal de primer grado. Así. Un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. EB1 y EB2. Bueno, aquí arriba cancelar L, ya sabes. EB1 me está dando esto. Y EB2 me está dando esto, otro valor. Con lo cual, nuevamente aplicando Stefan Boltzmann, voy a obtener las temperaturas que me están solicitando. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Ya tenemos aquí las temperaturas. Ahora nos faltaría responder la siguiente parte del problema. Q1, ¿cierto? Ahí nuevamente vamos a necesitar esta ecuación, ahora sí la primera, con la que no trabajamos. La ecuación del nudo 1. Q1, bueno, conocemos las resistencias, ya conocemos también las potencias emisivas, la radiosidad en 3 también la conocemos. ¿Qué es lo que nos falta? Esto de acá, el calor convectivo en 1. Listo. Ahí nuevamente necesitamos calcular calor por convección, esta vez para un cilindro infinito, ¿cierto? Pero ya sabemos las temperaturas. Esa sería la temperatura promedio en el cilindro de su superficie, 797.15 Kelvin. Ahora, de tablas, vamos a obtener la conductividad del aire, la viscosidad cinemática y la difusividad térmica alfa. ¿Listo? Con esto, ya sabes, calcularemos nuestro Rayleigh con nuestro beta inverso, esta vez en términos del diámetro, acuérdate que es un cilindro, y este sería el valor respectivo, 1201.04. Luego el Nusselt, ¿listo? Para un cilindro, 3.22. El coeficiente convectivo, nos está dando 18.451 watt metro cuadrado Kelvin. Luego el Q lo estamos calculando también como asterisco, mira. También nos va a salir así en términos de área. ¿Listo? Esto nos está dando entonces 18.345 y pico en watt metro cuadrado. Vamos a tener una jugada, tal como en la pregunta anterior, para poder adaptar esta pregunta, ¿no?
Volvemos entonces a la ecuación 1. Mira, escribimos las resistencias con sus valores adecuados. Y mira, en todas se repite el área A1. Miembro a miembro multiplico esta ecuación por esto de acá, 1 sobre A1, de manera de que aquí se me cancelaría, ¿no? Y aplicando mis vastos conocimientos de álgebra, ¿cierto? Me quedaría lo siguiente. Estos calores, en términos del área, se convertirían en Q asterisco. Todos van a salir en watt metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ves? Y ahora simplemente acá nos queda ya reemplazar todos los datos que conocemos. Y nos va a salir ese calor Q1 pero como asterisco. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por unidad de longitud, sería por el largo de la circunferencia, ¿no? Ese Q1L sería 5507 y pico watt por metro. ¿Listo? Observas entonces, ya aquí tenemos respondido este problema. Espero que hayas entendido todo lo aquí expuesto y te sea de mucha utilidad en la preparación para tus evaluaciones o el propósito que tengas en mente. Nosotros pasaremos aquí a un nuevo problema. Me dicen así: un horno con un calentador radiante para secar piezas metálicas pintadas sobre una banda transportadora está diseñado como se muestra en esta figura. La longitud de la sección de calentamiento es de 3 metros, ¿de acuerdo? Eso mirando hacia la pantalla, ¿no? Sería profundidad. Y la temperatura del calentador es 425 grados centígrados. Las paredes laterales están aisladas y se determina experimentalmente que la banda transportadora y las piezas alcanzan una temperatura de 120 grados centígrados. La combinación de la banda y las piezas posee una emisividad efectiva de 0.8 y la superficie radiante del calentador posee esta emisividad, ¿de acuerdo? Con esta información, calcular la energía suministrada al calentador. Asegúrese de considerar la radiación perdida en los extremos del canal. Tómese los alrededores como un cuerpo negro a 25 grados centígrados. ¿Listo? Problema de Gipi-Holman. Tenemos aquí nuestro esquemita. Y nada, pasamos aquí a la solución de frente. Y si has podido observar, a diferencia del problema anterior, acá tenemos únicamente superficies rectas, ¿no? Podemos trabajar con placas planas. Mira, incluso los exteriores tienen dimensiones, ¿no? Es un horno pequeño, si es que lo queremos ver así. Tanto la parte como nuestra faja transportadora podemos considerarla como si fueran un todo. No separamos la parte de la faja transportadora. Y tampoco estamos considerando para nada aquí la convección, a diferencia del primer problema. ¿Estamos de acuerdo? Full radiación y nada más que eso. Y otro detalle más. Aquí hay simetría. ¿Estamos de acuerdo? Simetría con respecto a las paredes de aislamiento, ¿no? Observas. Tomemos nota entonces aquí. A1 es la superficie radiante. Hay dos superficies simétricas como hemos podido ver. A1 y A3 también serían simétricos, solamente se diferencian en la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? En la temperatura y también en la emisividad. A4, bueno, sería el área, un área no definida del medio ambiente. ¿Listo? Es infinita. ¿Listo? Aquí convertimos las temperaturas a absolutas. Por un lado tenemos el calentador, ¿no? La placa, ¿no?, que se está sometiendo a tratamiento se encuentra a 393 Kelvin. El medio ambiente 298 Kelvin. Y bueno, ahora las áreas. Área 1 igual a área 3, ¿cierto? Lo estamos considerando como si fueran placas planas, ya que no nos dan más información respecto a este calentador. Observas. 3 metros por 1 metro. O sea, 1 por la profundidad que serían 3. Tenemos 3 metros cuadrados. El área 2, como te decía, completamente simétrica. Vamos a modelarla de esta forma. Tenemos aquí 1.8 metros cuadrados. ¿Listo?
Las superficies involucradas. Ahora el calentador tiene su propia emisividad. ¿Te das cuenta? Tanto la faja como la parte que se encuentra sobre ella, o la pieza que se encuentra sobre ella, tienen una emisividad conjunta de 0,8, según nos informa el problema. No hay más emisividades. Ahora los factores de visión. Vamos a comenzar con 1 hacia 2. ¿De acuerdo? El calor sale de 1 y se dirige hacia la superficie 2 y también hacia la superficie 3. Eso es lo primero. ¿Observas? ¿Son dos placas perpendiculares entre sí? Pero además hay simetría. Mira, A1 con respecto a A2 habría simetría. Entonces eso es lo que vamos a considerar aquí. Superposición. Es decir, primero calor hacia este lado y calor hacia este lado. El factor de división sería por suma. Vamos a nuestra tabla respectiva. Aquí, ¿no? F12, ¿cuánto será? En nuestro caso, Y sobre X, estas medidas, nos están dando 0.33. Z sobre X, 0,1. Entonces, con ambos datos, voy a ingresar aquí a mi gráfica, ¿cierto? 0.1 aproximadamente, hacia donde se encuentra 0.33. Esto me está dando 0.14 para un lado, y acuérdate que también tenemos hacia el otro lado de la placa. Estamos aplicando lo que es superposición. Estamos 0,28. Y análogamente vas a hacer lo mismo cuando trabajes de 2 a 1. Se invertiría esto nada más. Ahora Z sobre X sería 0.33 e Y entre X sería 0.1. Es todo. Como ejercicio queda para ti. A ver, F21. Ya lo tenemos aquí. Ahora, el calor de 3 hacia 1, de 3 hacia 2. ¿Listo? Nuevamente vamos a nuestras tablitas. De 3 hacia 2. De 3 hacia 1, perdón. Nuestro X entre D sería 10 y nuestro Y entre D sería 3.33. Ajá. Entonces acá puedes observar de que nos está correspondiendo un F31 de 0.67. F31 era 0.67 desde la placa 3 hacia la placa 1. Observas. Y de 1 hacia 3 también sería lo mismo. Ya que son iguales, tendríamos absolutamente los mismos datos al entrar a la tabla. ¿Listo? Ahora simplemente por adición vamos a encontrar el factor de división de 1 hacia 4. Estamos. Ya que la suma de 1, 2, 1, 3 y 1, 4 debe ser la unidad. ¿Listo? Simplemente aquí reemplazamos nuestros datos. Esto nos está dando 0.05. ¿Listo? F1, 4, factor de división. Y de 3 hacia 4 también sería lo mismo. ¿Sí o no? La superficie con las mismas dimensiones. De 2 hacia 4 también lo consideramos igual. Queda este como ejercicio para ti. 0.08. ¿Listo? Ahora empecemos a trazar nuestro circuito. El calor que fluye de nuestra resistencia, de nuestro calentador, ¿cierto? Posee una emisividad. Ya no la podemos despreciar. Ahora R1 tendría esta característica. Y de J1 nos dirigimos hacia la superficie 2, hacia la superficie 3 y también hacia el medio ambiente. ¿Listo? Acá tenemos nuestras tres resistencias en paralelo. De la pared hacia el ambiente, otra resistencia. De la placa hacia la pared y de la placa hacia el ambiente. Solamente nos está faltando aquí la resistencia emisiva para la superficie. ¿Te das cuenta? El circuito un poquito diferente del trazado en el primer problema. Ahora vamos a tomar nota de que no hay, por ejemplo, emisión de calor en el nudo 2, ¿cierto? En las paredes no hay emisión de calor y tampoco lo hay en la placa. Únicamente la fuente de calor es nuestro calentador eléctrico. Las demás son superficies en las cuales rebota el calor. Y también
al igual que en el problema anterior, estamos consignando los nudos donde la radiosidad es igual a la potencia emisiva. ¿Listo? Estamos diciendo que el calor sale de el calentador, ¿cierto? Para dirigirse hacia las superficies 2, 3 y hacia el medio ambiente. Observas. Luego se producen los rebotes de calor de la placa hacia la pared y también de las paredes hacia el medio ambiente. ¿Listo? Acá ya tenemos designado el sentido de los calores. Esto es lo que va entonces hacia la placa. Y esto es lo que nos va a servir para plantear nuestras ecuaciones utilizando la primera ley de Kirchhoff, entre comillas, nuevamente. Para el nudo 1, observas que ahí está entrando un calor, ¿cierto? Caída de voltaje entre resistencia. Y están saliendo tres calores. Hacia 1, 2, hacia 1, 3 y también hacia 1, 4. ¿Listo? Esto me está dando 0. Ya tengo aquí planteada mi primera ecuación para el nudo 1. Voy ahora al siguiente nudo, que es el 2, la pared. Ahí está entrando calor de 1 hacia 2, ¿cierto? Y además está entrando calor de 3 hacia 2, sumando. Pero sale un calor hacia hacia el medio ambiente. ¿Listo? Eso es 2, 4. Y esto me está dando idénticamente 0. Sería mi segunda ecuación. Voy al nudo 3. ¿Listo? Ahí también observo de que está entrando un calor de 1 hacia 3. Ajá. Lo escribo de esta manera, ya sabes. Pero están saliendo 1, 2, 3 calores. Hacia la resistencia 3,2, ¿cierto? Hacia la resistencia 3,4 y hacia la resistencia 3. ¿Listo? Ahí ya lo tenemos todo. Esto sería idénticamente 0. Bueno, aquí ya tenemos planteada nuestra ecuación. Esta resistencia, claro, si es que necesitamos calcular el calor en este punto, ¿no? Pero lo que nos piden es Q1. R1 y R2 y R3, a ver, ahora son resistencias emisivas. También las estoy apuntando aquí aparte. ¿Listo? Ahora voy a hacer mi tablita, como en el problema anterior, para acotar estas resistencias. Ajá, resistencias. De esta manera las calculábamos, ¿cierto? Ahora sí voy a poner aquí también las resistencias emisivas. Las voy a tomar nota con sus respectivos emisiones. 0.7 y 0.8. Y esta es mi tabla. Y J, área, factor revisión y finalmente el valor de la resistencia. 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2 y 3,4. Áreas. Ahora sí ya no tenemos L, ¿cierto? Área 1 es 3 metros cuadrados. 3 metros cuadrados. El área 2 hemos dicho que era 1.8 y el área 3 también es 3 metros cuadrados. Ya lo tenemos acá. Los factores de visión nuevamente acá los resumimos, los que hemos sacado en tablas y calculado. Finalmente nuestras resistencias, ahora sí mucho más sencillo, tienen valores enteros o numéricos, nada más. Ya no tenemos aquí incógnita para nada y listo. Ahora sí de frente a reemplazar esto en nuestras ecuaciones. R1 sería de más, ¿no? Reemplazando aquí tanto área como emisividad. Y R3 también. Ya las tenemos todas completitas. Ahora sí a las ecuaciones. Previamente calculamos aquí las potencias emisivas. ¿Cierto? Tenemos esas temperaturas T1, T3 y T4. Utilizando el famoso Stefan-Boltzmann. EB1, EB3 y EB4. ¿Listo? En el nudo J1, esta sería la ecuación. Ahora nuestras incógnitas son J1, J2 y J3. Las radiosidades en esos puntos. Observas. Y esto reemplazando aquí entonces mis valores.
En el nudo J2, igual, se me está formando entonces un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Esto lo puedo de frente reemplazar en una calculadora para obtener mis radiosidades respectivas, J1, J2 y J3. ¿Listo? Nuevamente entonces aquí voy a mi circuito y como me piden hallar Q1, únicamente entonces me meto con esta resistencia. Ya conozco EB1 y conozco J1, ¿cierto? Y conozco también R1. ¿Qué aplicaré? Simplemente la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm entre comillas, calor, o en este caso corriente, voltaje sobre resistencia. Listo. Esto me está dando 22.781.32 watts. Con lo cual estoy respondiendo el problema y espero te sea de mucha pero mucha utilidad en la preparación para tus evaluaciones o también para repasar conceptos. No dudes en contactar conmigo si es que requieres clases particulares o tuvieras alguna consulta en especial. Tienes teléfono, WhatsApp o también me puedes hacer llegar algún correo electrónico. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.